¿Pecas de idealismo respecto a cómo votaremos los peruanos? Sí, y la respuesta es que la única forma de cambiar el futuro es entender qué acciones puede tomar uno para que ese futuro sea diferente. Lo peor que podemos hacer es asumir que ese futuro no se puede cambiar. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de conversaciones políticas, usualmente con candidatos, analistas políticos, pero esta vez hemos invitado a alguien que desde su perspectiva muy particular nos va a hablar de la calidad del Congreso que queremos. Y para ello hemos invitado hoy a alguien que, además de abogado, periodista y interesado en temas económicos, va dando la batalla acerca de lo que debe ser el buen servicio público y, claro, las alternativas que vamos a tener de cara a las elecciones. Hoy nos acompaña Augusto Townsend, a quien le damos la bienvenida, y que participa, Augusto, ¿cómo estás?, de un proyecto muy interesante que se llama Recambio. Y ahora, a la hora de votar, muchos dirán en qué consiste el cambio, cuál será el recambio, así que por eso queríamos conversar contigo, Augusto. Qué gusto, valga la redundancia, tenerte por acá. Encantadísimo estar por acá, Pedro, y a la orden para conversar sobre estos temas que son tan importantes. Son importantes y muchas veces, como decimos, o no le damos la atención que merecen o creemos que no tienen rating, no tienen jale en el público. Y la verdad es que yo cada vez que estoy en la calle, y también te debe pasar a ti en la medida que como analista político también mucha gente te ha conocido estos años, mucha gente a mí me dice, ¿cómo hacemos para que el Congreso sea mejor? Entonces te traslado la pregunta a ti que estás trabajando en eso. ¿Qué tenemos que hacer para tener un mejor Congreso? Sí, yo de repente iría un poquito más atrás y diría, ¿cómo hacemos para que tengamos una mejor democracia? ¿No? Ajá, es el tema de fondo. Que la política funcione mejor, que tengamos un ejercicio político más orientado, digamos, a la búsqueda de consensos, a que nos podamos poner de acuerdo, pese a que las personas que participan en política naturalmente van a tener posiciones ideológicas diferentes, pero sí deberían haber temas que nos convoquen a todos, y esos temas deberían propiciar discusiones abiertas, transparentes, constructivas, donde digamos, oye, ¿qué tal si avanzamos por este camino y mejoramos la educación o mejoramos la salud o somos más efectivos en la lucha contra la inseguridad, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los políticos establezcan una agenda y la cumplan? Empujen el carro en una dirección transparente, clara para todos, que es un poco el compromiso que ellos asumen en campaña y que es la razón por la que muchas veces votamos por ellos, ¿no? Has tocado un tema importante. ¿Cómo hacemos para que la democracia de verdad funcione, para que el ciudadano sienta de que no es lo mismo, pues, vivir bajo una dictadura que inicialmente puede ser muy popular y ofrecer muchas cosas, que trabajar día a día por una democracia? Pero quiero empezar por el tema del Congreso, porque tú lideras, bueno, vas acompañado también de otras personas que se dedican a fondo en lo que es Recambio. ¿Qué cosa es Recambio? ¿Es una institución, una ONG? ¿Cómo podríamos presentar Recambio y a quiénes va dirigido? Recambio es una asociación civil sin fines de Acércate lucro. más, por favor, Augusto, no tengas miedo al micrófono. Recambio es una asociación civil sin fines de lucro que colidero con Gabriela Vega Franco, que es politóloga, y básicamente busca generar nuevos liderazgos en la política que desde distintas posiciones del espectro político, sean de izquierda, centro, derecha, progresistas, liberales, conservadores, busquen hacer un cambio sistémico en la manera como se hace la política en el Perú. Y por cambio sistémico me refiero un poco a lo que te adelantaba en la respuesta anterior, que es entender la política como un ejercicio colectivo donde podemos ponernos de acuerdo, podemos tener debates alturados, constructivos, donde confrontemos nuestras ideas, que por supuesto no tienen nada de malo, pero lo hagamos de tal manera que nos lleve a algo, que nos lleve a entender cómo solucionar los problemas que aquejan al ciudadano de a pie, porque como tú bien decías, la democracia es algo que la gente tiene que sentir que funciona para sus intereses, que hace que sus necesidades, sus problemas sean resueltos por aquellos que están llamados a resolverlos, que son las autoridades elegidas, ¿no? Ahora, Recambio, y hablemos de cara a lo que es el proceso electoral que viene, ¿no? Porque un poco el contexto de estos días es, en unos meses más conoceremos cuáles son las listas al Congreso, el próximo año iremos a votar, todos quisiéramos votar mejor de lo que lo hemos hecho antes, pero ¿cuál es el rol que va a jugar Recambio? ¿Es una escuelita de políticos, una escuelita de parlamentarios? ¿Cómo lo defines Sí, en términos que te puedan entender todos? yo diría que es una academia de formación de nuevos líderes políticos, de personas que quieren ejercer actividad política, y aquí hay que entender actividad política de manera amplia, ¿no?
las personas que hacen política en los partidos porque quieren ser candidatos al Congreso, por ejemplo, ahora a la Cámara de Diputados o al Senado, pero también las personas que quieren trabajar en fortalecer sus partidos, las personas que hacen política desde la actividad gremial o la actividad sindical o el activismo de distintas causas, las personas que están en el sector privado pero que también participan en la discusión pública, los académicos, los líderes de opinión. Muchísimas personas ejercen política en el día a día, no política partidaria o política electoral, sino política de manera general, y los necesitamos a todos. Necesitamos que todos asuman adecuadamente su rol, digamos, de hacer una política constructiva, como te decía, pero por supuesto hay un interés muy específico en los que toman la ruta, digamos, de la política electoral o la política partidaria, aspirando a, digamos, ser elegidos en cargos electorales, en cargos de elección popular, Ahora, digamos. tú decías, Augusto, perdóname que te interrumpa, pero tú decías, esto es una academia de formación Sí. política, ¿no? Entonces, ¿cómo es que toca tierra? ¿Son cursos, son conferencias, cualquiera se puede inscribir o hay que completar una serie de módulos? ¿Eso te da un título? ¿Título para qué? Sí, Recambio tiene una serie de programas pensados en los distintos roles que, por ejemplo, te comentaba, o en los distintos momentos en los que puede estar una persona en su ruta de liderazgo político. Ya. Entonces, por Tratemos ejemplo, de centrarnos en lo que pueden ser congresistas. entonces, uno de nuestros programas es el programa de aspirantes al Congreso, que se va, digamos, realizar en lo que resta de este año, pensando en las personas que están aspirando a ser candidatos a la Cámara de Diputados o a la Cámara de ¿Ya hay una Senadores convocatoria? el próximo año. Ya hay una convocatoria abierta, se lanzó el 11 de este mes, entonces ya estamos recabando, digamos, las intenciones de postular al programa. Este programa, como decía, está dirigido a personas que quieren ser candidatos, que tienen una intención ya más o menos, digamos, Ya han tomado una profunda, decisión. intensa, digamos, Claro. de ser aspirantes al Congreso, que ya tienen una ruta más o menos clara, que ya están trabajando con un partido, digamos, que ya han dado o han tomado la decisión de ir por ese camino. Todas estas personas postulan, pasan por un proceso bien riguroso de selección que, por ejemplo, hace revisiones de antecedentes penales, judiciales, tienen que llegar a un formulario bastante extenso donde se les pregunta una serie de cosas que tienen que ver O sea, con hay sus un primer convicciones, filtro. con sus convicciones Re- democráticas. Primer filtro respecto a la idoneidad, la moralidad del aspirante a una candidatura al Congreso. Correcto, dentro de lo que se puede evaluar, por supuesto, Claro. es complejo, digamos, poder entender, digamos, toda la información asociada a una determinada persona, pero hacemos un esfuerzo bastante riguroso en ese sentido, que además porque conocemos otras academias similares a Recambio en otros países de la región o en otros lugares del mundo, es un sistema que, digamos, está dentro de las mejores prácticas internacionales en cuanto a rigurosidad, ¿no? Y si paso este filtro y soy admitido en Recambio, ¿qué es lo que voy a recibir? El programa como tal tiene una parte que es un módulo virtual, contenidos virtuales, donde básicamente la gente tiene acceso a clases virtuales donde conoce, digamos, a los demás integrantes del programa y se les imparten una serie de contenidos que son específicos al programa en el que esté, es decir, en este programa que tiene que ver con aspirantes al Congreso, se explora qué cosa implica el rol partidario, cómo se ejerce la política partidaria, qué cuestiones electorales, reglas vinculadas al proceso electoral tienen que conocer, rendición de cuentas. Algo tan simple como qué puede hacer el Congreso y qué no Y qué puede no. hacer, porque en las campañas electorales los congresistas ofrecen de todo y muchas veces incluso se comprometen a asuntos que no van directamente con la función parlamentaria. Correcto. Algunos temas que son más trascendentales, más importantes para nosotros, qué significa hacer política democrática, cómo dialogar, cómo negociar, cómo buscar consensos, cómo debatir alturadamente, temas que tienen que ver con lo que nosotros consideramos que son buenas prácticas de la política que lamentablemente no están tan desarrolladas en el Perú y que hay que impulsarlas de manera transversal en el sistema. Y también otras cosas que son de relevancia para los candidatos mismos, como por ejemplo, o los aspirantes a candidatos en este caso, como por ejemplo, entender cómo comunicar mejor sus propuestas, cómo articular mejor sus ideas de los cambios que quieren ver realizados en el país, etcétera, ¿no? Bueno, ahí Entonces, es interesante porque, Augusto, para los que no te conocen mucho, tú además de tener una formación como abogado y haber trabajado en prensa muchos años, has sido editor también de sección económica del comercio y tienes ya algunos años
presentando podcasts y dirigiéndote a una comunidad que va creciendo. Entonces has desarrollado también habilidades de comunicación que son las que son fundamentales para cualquier aspirante a la política. Entonces está el lado teórico, si se quiere, está el lado práctico y está también un poco poner sobre la mesa esa vocación de servicio que tenemos que rescatar en aquellos que quieren participar de la política. Que no venga pues una figura que puede ser muy popular, muy querida, y que dice, a estas alturas de mi vida quiero ir al Congreso, cuando en realidad probablemente no sepa exactamente para qué quiere ir al Congreso. Y lo que nos ha pasado mucho es eso, ¿no? Sí, yo te diría, solamente para completar Claro, la respuesta anterior, está el módulo virtual, digamos, donde básicamente se aborda la parte teórica de lo que tiene que ver con el rol, etcétera, y luego hay una parte en persona, un módulo presencial, digamos, Ajá, ahí sí los reúnen a que es, todos. yo diría, quizá lo más atractivo, lo más interesante del programa, porque como conversábamos, los programas de recambio están pensados en juntar a personas que tienen posiciones políticas diferentes o que están en partidos políticos diferentes. ¿Por qué? Porque el corazón de la democracia es esa capacidad de tener un diálogo constructivo, llegar a consensos, poder avanzar, a pesar de que podamos partir de posiciones políticas distintas. O sea, ustedes van a admitir a personas que vengan de distintos partidos políticos, van a tratar de cubrir todo el espectro. No es que solamente van a estar los amigos de Augusto Townsend o los defensores del libre mercado, ¿no es cierto? O aquellos que adscriban, por decirlo de una forma genérica, a la derecha, sino que habrá representantes, digamos, de todo el espectro. Hay, por supuesto que sí, hay representantes de más de 20 partidos políticos distintos que ya han pasado por los programas de recambio. Nosotros buscamos precisamente que a través del mismo proceso de selección podamos garantizar que haya bastante diversidad ideológica, bastante pluralismo político, ¿no es cierto? Porque ahí está la riqueza del aprendizaje conjunto, porque hay que entender aquí también, Pedro, que nadie es una autoridad o nadie es el experto máximo en cómo debe funcionar una democracia. Todos estamos aprendiendo, la democracia es difícil, requiere que podamos gestionar nuestras discrepancias, nos somete a una incomodidad natural, que es ponernos a conversar con personas que piensan diferente y ¿Qué es la antesala de lo que va a pasar en el Congreso? Por supuesto, y yo diría no solamente en el Congreso, en las relaciones que podemos tener cualquiera de nosotros a diario, tenemos que aprender a gestionar la diferencia de opiniones, a ser tolerantes, a ser respetuosos, a tener curiosidad para entender de dónde vienen las ideas de quien piensa diferente. Esto suena muy idealista, muy utópico, pero en realidad es lo que caracteriza a la democracia. Debería. Y yo te diría, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Yo te diría, no es idealista. Nosotros tenemos la fortuna, diría yo, de poder ver en la práctica cómo esto se da, digamos, como personas que tienen experiencias de vida muy distintas y que los han llevado, por tanto, a posiciones políticas muy distintas, se conocen y se dan cuenta que tienen mucho más en común de lo que tienen en desacuerdo, porque también pasa mucho, y esto creo que es un poco un síntoma de nuestros tiempos, que es que la forma como interactuamos, sobre todo a través de las redes sociales, sobredimensiona las discrepancias, hace parecer que estamos mucho más enfrentados o mucho más en desacuerdo de lo que realmente estamos. Y cuando uno escarba un poquito más y hace que la gente pueda tener espacios donde se puedan abrir con seguridad, con, digamos, la confianza de que va a haber respeto, digamos, a las ideas diferentes, uno se da cuenta que sí hay coincidencias. Que eso pasa mucho en las redes, es verdad, lo que tú mencionas. Hay gente que a nosotros que tenemos alguna figuración, por ejemplo, nos dan de alma en las redes y cuando los encontramos, los reconocemos, te tratan de otra forma, ingresan de otra manera, y ya ha pasado también entre políticos que se han enfrentado duramente en Twitter, por ejemplo, ¿no? Y luego cuando los ves trabajando juntos, tú te sorprendes. Oye, ¿por qué no se pelean como antes? Es que ya se conocen y empiezan a encontrar similitudes y diferencias, ¿no? Finalmente no van a pensar igual. Sí, ahí de repente sí me permites hacer un paréntesis que creo que es importante. Las redes sociales tienen un efecto que yo diría es bastante pernicioso respecto de cómo debería funcionar idealmente una democracia, porque muchas veces lo que pasa con las redes sociales es que los algoritmos hacen que uno vea contenidos o vea comentarios, opiniones de personas que piensan de manera similar a uno, porque la plataforma, la red social quiere darte a ti contenido que cree que tú vas a valorar y por tanto te da exactamente aquello a lo que tú siempre le das like, lo que siempre compartes y demás, ¿no? Entonces lo que está pasando un poco por efecto de la experiencia que uno tiene en las redes sociales es que siente que o es como si estuviera viviendo una especie de burbuja, ¿no? De cámara de eco, como dicen los expertos, donde solamente escuchas las opiniones que son similares a la tuya. Entonces te genera la sensación de que todo el mundo piensa como tú y que las personas que piensan distinto que tú
son muy extremas o están muy lejanas de lo que tú considerarías una posición razonable. Y la vida no es así. Ujú. Eh, el- Eso es eh, por efecto del algoritmo. Es exacto. la misma razón, por ejemplo, cuando estás mirando en Facebook y empiezas a darle like a cosas que te gustan y de pronto aparecen todos los temas que son similares a aquello que te gusta. Claro, a mí me gusta mucho, por ejemplo, este concepto que veo que se utiliza mucho, por ejemplo, en las democracias europeas de amistad cívica, ¿no? Que es una persona debe habituarse, debe tener la costumbre de tener múltiples amistades que piensan ideológicamente, políticamente muy diferente y encontrarse en el día a día con esas opiniones diferentes, pero con personas a las que uno aprecia mucho personalmente. Porque es normal, así como la gente puede discrepar en su hinchaje de qué equipo deportivo le gusta, o qué música le gusta, o qué comida le gusta, la gente puede tener preferencias políticas diferentes que son muy respetables y tenemos que acostumbrarnos a vivir y a interactuar a diario en la oficina, en casa, en los espacios en los que estamos, con personas que piensan diferentes y que son muy valiosas, aunque tengan posiciones diferentes a las de uno. Lo malo gusto es que esto que acabas de decir, que es muy cierto, precisamente se exacerba en época electoral. Y es ahí como ha ocurrido muchos de ustedes que nos están viendo, ¿no? En el chat de la familia se empiezan a pelear, los tíos con los sobrinos, ¿no es cierto? Porque empiezan a interactuar y cada uno defiende una posición y en campaña, en tiempos electorales, esto se complica mucho. Aprovechando que no estamos aún en campaña, pero sí hay muchas personas que tienen el interés de participar genuinamente y a quienes también lo estamos viendo en el Congreso actual, con mucho oportunismo, buscando una ventaja económica, para aterrizar un poquito este concepto que nos has venido a contar de recambio. Si yo soy una persona que tiene interés de recibir una formación política que me ayude a ser un mejor aspirante, mejor candidato y eventualmente mejor congresista, ¿dónde encuentro la información? ¿Hay una web de recambio? Cuéntanos. Por supuesto, pueden entrar a www.recambio.pe, Recambio.p. ahí está toda la información específicamente sobre este programa de aspirantes que acabamos de lanzar, pero también en general sobre las otras cosas que hacemos en Recambio, los otros programas que tenemos. Tenemos una línea de trabajo que es muy importante que tiene que ver con educación cívica, con formación en ciudadanía, porque fíjate, Pedro, que el Perú tiene un problema, yo me atrevería a decir, tiene un problema de oferta política y de demanda política, ¿no? Las personas que nosotros encontramos como opciones por las cuales votar, puede ser que no sean los perfiles que uno consideraría idóneos o desearía que hubiesen mejores candidatos, mejores personas, más competentes, mejor preparadas, digamos, en ese menú electoral del cual uno puede escoger, pero al mismo tiempo el ciudadano también muchas veces vota desinformado, no se toma en serio la elección, no se informa correctamente, siente que es una obligación ir a votar, pero no realmente medita sobre las implicancias de las personas por las cuales van a salir elegidas, ¿no? Entonces, hay que trabajar en ambos temas, hay que trabajar en mejorar en lo que se pueda esa oferta política, ¿no es cierto? Y, por supuesto, lo que hace Recambio ahí es ofrecer oportunidades para las personas que están o ya han decidido tener una línea de profesional, digamos, para hacer política partidaria, lo puedan hacer, pero también de ayudar a la gente, que, digamos, al ciudadano promedio, a que tenga mayor noción o mayor conocimiento de qué implica vivir en democracia, de cuáles son las responsabilidades que uno tiene como ciudadano, los derechos que uno tiene, las virtudes cívicas que hacen que la sociedad funcione bien, etcétera. Estas son cosas que... Y esto ojalá tuviera mucho impacto en educadores que nos están viendo, profesores, porque ellos son los grandes transmisores de estos valores, por ejemplo, a los estudiantes en secundaria, no con una carga ideológica, con una carga cívica. Yo recuerdo, yo estudié mi educación fue pública en un colegio nacional, pero recuerdo perfectamente que mis profesores trataban de inculcarnos conceptos importantes respecto a lo que es la representación política y lo que debía ser un congreso que legisle a favor de la gente, ¿no? Y a favor de los temas que son además de la agenda del momento, ¿no? Te estoy hablando también de los años 80, que eran años muy movidos, pero creo que eso se ha perdido bastante. Entonces, si yo aspiro a ser un candidato y veo en Recambio la posibilidad de recibir ser parte de esta escuela de formación política, encuentro la información allí y a través de ella me puedo inscribir, Correcto. pasar este filtro y eventualmente ser parte de esta escuela de líderes, ¿no es cierto? Exacto. Ahí en la página web misma están los datos del formulario de inscripción, todo el proceso de cómo postular y, por supuesto, nosotros deseamos que muchísima gente de todas las regiones del país pueda hacerlo, porque además hay un par de cosas importantes que mencionar, Pedro, sobre esto, que es, lo primero es que este es un programa completamente gratuito para el participante.
precisamente para que pueda acceder a él digamos, aspirantes al Congreso de cualquier parte del país. También está contemplada la posibilidad de otorgar becas de traslado para las personas que tienen que venir desde lugares más remotos. Este es un programa que se va a realizar en el módulo presencial que te contaba en Lima, pero Recambio también tiene otros programas que se realizan en distintas regiones del país, en distintas ciudades. Este año, más adelante, vamos a tener un programa, por ejemplo, en Cusco, que es un programa de una naturaleza diferente que tiene que ver con cómo generamos líderes que contribuyan a despolarizar la discusión, un poco lo que tú decías hace un rato. Pero es bien clara, digamos, la apuesta que estamos haciendo por poner esto al alcance de gente de cualquier parte del país. Eso es muy importante. ¿Y cuántas vacantes van a tener para la Escuela de Formación con miras a candidatos? En este programa de aspirantes al Congreso tenemos 50 vacantes para interesados en postular a la Cámara de Diputados y 50 para interesados en postular al Senado. No 100 poco. en total. No, está muy bueno esto. Para ponerte eso en perspectiva, Pedro, ya tenemos de todos los programas que ya hemos venido haciendo en Recambio, Recambio se constituye como asociación civil en el 2023, es decir, tenemos 2 años y medio más o menos trabajando, y en esos 2 años y medio ya tenemos completados 8 programas y han ingresado 350 personas. ¿De cuántos partidos políticos De 20 partidos políticos diferentes, de 24 regiones, nos falta llegar a una donde todavía no hemos tenido de momento un postulante o participantes en el programa, pero hemos llegado ya a 24 regiones. 20 partidos políticos, todos de derecha. No, digamos, están distribuidos a lo largo del espectro político. Hay partidos políticos que tienen representación hoy en el Congreso, hay partidos políticos que se acaban de crear, hay partidos políticos que han recuperado sus inscripciones recientemente. Hicimos el año pasado también un programa específico, que fue un programa de innovación partidaria, que es un programa pensado en cómo ayudamos a que los partidos desarrollen innovación a la interna para funcionar mejor como organizaciones políticas. O sea, no es una escuela ideológica, no es una escuelita para cambiar la mentalidad de un aspirante al Congreso respecto a lo que plantea hacer, sino para acompañarlo en ese proceso, para que pueda materializar su oferta electoral. En lo absoluto, pero sí hay una discusión ideológica muy vibrante y muy interesante a la interna, porque claro, precisamente como resultado de que los participantes vengan de distintos espacios políticos, se generan debates bien interesantes sobre cómo cada quien ve que se debe solucionar tal o cual problema en el país. Y eso es lo que nosotros creemos que debe pasar normalmente en la política. Debemos procurar que se generen estos espacios donde la gente trae ideas diferentes, trae propuestas diferentes, pero todos tienen la apertura de mente y digamos, la capacidad de escuchar para ver quién es el que está proponiendo lo más sensato y generar, digamos, consensos alrededor de eso, ¿no? Porque además en la vida real, es decir, en el Congreso no vas a encontrar pues una unanimidad respecto a los objetivos y la manera de materializar esos objetivos. Siempre va a haber incluso cierta polarización que tiene que aprender a convivir para que el sistema funcione. Y eso, y si me permites ahí, dale, Pedro, porque este es un elemento central de lo que hacemos y es bien importante explicarlo bien. Muy interesante este esfuerzo. Ninguno de nosotros los que estamos en el equipo de Recambio, para empezar, ni siquiera nosotros mismos somos de una misma posición ideológica. El equipo es diverso, plural, políticamente hablando. Los profesores que dictan los módulos, las clases de los módulos virtuales, por ejemplo, también son plurales, políticamente diversos, para que haya opciones de escuchar a personas que tienen ideas diferentes. Las organizaciones que son aliadas nuestras que nos ayuden a, digamos, ampliar la convocatoria, llegar, digamos, a públicos distintos, también son ideológicamente diversas para llegar, digamos, a participantes que sean o que tengan perfiles diferentes. Todo la organización está diseñada para poder habilitar el máximo posible de pluralidad, de diversidad ideológica, porque es la única manera en la que nosotros creemos que se puede solucionar la política, que es convenciendo a las personas de que podemos tener discusiones constructivas entre quienes piensan diferente. Y yo te puedo asegurar como testigo de ya varios módulos presenciales que hemos tenido, varios programas que hemos hecho, que las personas, que los espacios que hemos generado, digamos, para los programas en Recambio, sí habilitan, digamos, que las personas, aun cuando partan de posiciones muy discrepantes, puedan encontrar ese vínculo, ese sentido de pertenencia, se van acercando. Esa noción de que estamos todos en la misma, enfrentando las mismas dificultades y que hay que remar juntos, aun cuando se respeten en sus discrepancias, porque no se trata aquí de tratar de cambiar lo que cada quien piensa. Lo que se trata representa, porque cada uno trae un bolsón de acuerdo a sus ideas. Hay un sector
un sector, un segmento que es conservador y que tiene que responder también a ese compromiso Sí, político, sin seguramente. duda, porque la ciudadanía es plural, es diversa, Exacto. requiere representación de distintas causas, de distintas Ujú. posiciones, y eso es así y va a seguir siendo así. Así es. El Esa es problema de la dinámica, ¿no disfuncionalidad, es cierto?, de entre liberales y conservadores, para ponerlo en términos muy gruesos. sí, liberales, conservadores, progresistas, Mm. lo que nosotros tratamos de hacer es desarrollar habilidades en los participantes de los programas, que muchos ya las tienen, pero hay que entrenarlas o potenciarlas, ¿no es cierto? Para que se puedan generar estos diálogos que conducen, digamos, a consensos, a posibilidades de avanzar en la agenda pública, ¿no? Y eso no supone decirle a alguien que no piense aquello que piense o que no represente aquello que está llamado a representar, sino se trata de ver cómo hacemos confluir esas ideas o esas posiciones para ver en qué temas sí podemos avanzar porque hay posibilidades de llegar a consenso, ¿No? ¿no? Y para que los ciudadanos veamos que efectivamente el Congreso es una pieza esencial de nuestra democracia y no es pues una piedra en el camino, no es un lastre, que es como lamentablemente muchos hoy en día visualizan al Parlamento. Para ir terminando el capítulo de recambio y pasar a otros temas del debate político nacional que me parece importante comentar contigo, Augusto, ¿cómo se financia recambio? Porque siempre la suspicacia será, aquí hay un dinero que lo paga alguien que luego, si ingresan los alumnos que pasaron por la escuelita de recambio, deberán devolver como favor político. Y si bien tanto tu web como tú te has cuidado de asegurar que eso no es así, creo que es importante que nos cuentes cómo se financia y cómo garantizan efectivamente que no haya esta devolución del favor político que tanto se ha visto en el Perú. Por supuesto, Recambio tiene dos fuentes de financiamiento principales. La primera y la más importante son instituciones sin fines de lucro y la segunda son personas naturales. Recambio no toma donaciones de empresas, por ejemplo. Ya, eso es un punto Está importante. definido así por diseño. Desde el primer momento hemos trabajado Cuando así. hablas de organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, ¿a cuáles te refieres? Fundaciones, por ejemplo, nosotros tenemos un financiamiento importante de la Fundación Vélez Reyes, que ha creado un espacio de alcance regional que se llama Democracia Más, que es una institución sin fines de lucro que busca potenciar. ¿Esta fundación de dónde viene? ¿De dónde es? Vélez Reyes es una fundación basada en Colombia. Ujú. Sus principales, digamos, las personas que la han generado son David Vélez, que es un empresario colombiano, y Mariel Reyes, que es una emprendedora peruana. Y ellos han generado esta fundación, digamos, que se dedica, como te decía, a ayudar a que aparezcan escuelas de este tipo que buscan fomentar, digamos, un aprendizaje a cómo hacer política en democracia desde esa lógica plural de la que te he conversado bastante, ¿no? Entonces, la Fundación Vélez Reyes, así como financia Recambio, financia también Renova Brasil, financia Más Costa Rica, financia Más Uruguay, porque existen o están apareciendo muchas iniciativas similares a Recambio en el mundo, porque en todos lados se está reconociendo que esto es un problema, que necesitamos trabajar mucho en la formación de nuevos líderes políticos que entiendan la democracia como un espacio donde podemos ponernos de acuerdo entre personas que piensan distinto. Entonces, la Fundación Vélez Reyes, a través de Democracia Más, es uno de nuestros donantes. También lo es la Fundación Capan, que es una fundación americana, de un ex trabajador de Amazon que luego se, digamos, dedicó a labores más filantrópicas, abrió su fundación y ahora trabaja en una serie de temas, uno de los cuales es fortalecimiento de democracia. También trabajamos con la Fundación Ford en un proyecto que tiene que ver con potenciar la red de egresados que tenemos, las personas que egresan de los programas y que quieren seguir capacitándose. Hemos trabajado también con Idea Internacional, hemos trabajado también Sí. con el Instituto Bicentenario en Perú. En tu web está la lista, digamos, de instituciones que Sí, participan, así que cualquiera de las personas que nos ve tiene un interés o una suspicacia puede investigar y además creo que te pueden inscribir directamente en tus redes porque siempre veo que respondes. Creo que es importante que haya esa posibilidad, ¿no? Porque hemos tenido experiencias anteriores donde no digo que haya habido una injerencia directa entre el aporte de algún empresario, algún grupo vinculado a empresarios en la formación de congresistas y luego se ha generado esa discusión, ¿no? No, en realidad ellos como han entrado con esta bandera y con este financiamiento tienen que responder. Lo que no se ha demostrado nunca, pero es importante que ante la suspicacia haya una respuesta. Entonces, sí, 50 diputados, 50 senadores es un número importante. sí, Grande. solamente para agregar ahí, Pedro, nosotros también cuando suscribimos, digamos, una alianza o un acuerdo con una institución financista, los términos de esos acuerdos establecen literalmente que la organización financia las iniciativas o los programas que nosotros hacemos, pero tiene cero injerencia en la definición de los contenidos, en el proceso de elección de los participantes.
todo eso queda completamente encapsulado, digamos, y responde, digamos, a las reglas internas que nosotros Claro, tenemos. que tienes tú con tu equipo. Con los criterios que yo te mencionaba, Ajá. ¿no? Todas estas cosas son garantías necesarias para poder tener una organización como esta que funcione con la legitimidad necesaria para poder convocar a partidos políticos diferentes, ¿no? A personas que están en posiciones diferentes, y así lo hemos venido trabajando desde el inicio. Hace, por supuesto, ponerse todas estas regulaciones, hace más difícil el ejercicio, pero creemos que es absolutamente fundamental Yo creo que es para la importante legitimidad. que estamos todavía en una etapa en la cual se van definiendo las candidaturas, las personas que aspiran a ingresar al Congreso, que como siempre ha jugado y va a jugar un rol clave. El Parlamento, lamentablemente mucha gente en la calle cuando te habla del Congreso, lo que te transmite es no solo el desaliento, sino la sensación de que es un poder del Estado que está de más, cuando es todo lo contrario. O sea, el Congreso expresa la voluntad ciudadana y debería poner en agenda los temas del ciudadano. Eso ya lo has venido tú comentando. Sin embargo, sí es relevante que ahora que tenemos tiempo podamos ir perfilando espacios como este, ¿no? Como el de recambio, que van a ser una alternativa para que los candidatos puedan mejorar, puedan afinar mucho más su propuesta y los ciudadanos podamos acceder a contenidos también, a una oferta electoral mucho más rica de la que hemos tenido anteriormente. Solo para culminar este punto, en el Perú hemos tenido experiencias similares, podría decir yo, tú me vas a corregir, como en su momento fue Reflexión Democrática, que era un grupo que también preparaba a candidatos al Congreso, les daba un cierto financiamiento también, algunos ingresaron, pero se generó también toda una discusión de por qué se estaba financiando a algunos, no a otros. Esto se veía como algo negativo. Yo creo que era todo lo contrario. Sin embargo, el debate fue ese. ¿Qué medidas han tomado, cuidados han tomado ustedes para que no haya esa misma mala impresión? Sí, sin duda, hemos aprendido de varias iniciativas que han ocurrido en Perú y en otras partes del mundo también. Hemos visto cosas que son buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, concentrarse en fuentes de financiamiento de organizaciones sin fines de lucro es una buena práctica internacional. Tener claridad en los términos en los cuales se financian organizaciones de este tipo, dejando claro que las organizaciones financistas no tienen injerencia alguna en los programas, en las convocatorias, en los procesos de selección, etcétera. Todas esas son buenas prácticas, ¿no? Que nosotros hemos tratado de ir incorporando, porque este es un espacio de aprendizaje en muchas partes del mundo. No es que, digamos, haya habido históricamente, por ejemplo, los partidos han tenido, algunos de ellos, digamos, sus propias escuelas de formación internas para sus propios candidatos. Luego han habido algunas asociadas de repente a fundaciones o a organizaciones que tienen como un posicionamiento político definido. Pero esto de hacer escuelas de formación política plurales, donde se juntan personas de posiciones políticas diferentes, eso es relativamente nuevo y es desafiante porque tú tienes que tratar de transmitirle la confianza a las distintas organizaciones políticas, distintas posiciones en el espectro, que se sientan cómodas o que sus participantes, sus integrantes se sientan cómodos participando en estos espacios, sabiendo que son organizaciones que respetan, digamos, esas distintas posiciones y más bien quieren generar este efecto positivo de hacer que la gente se junte y logre conocerse un poco más en sus posiciones, ¿no? Ahora, una iniciativa, Augusto, como la que lideras, me parece muy importante, ya lo hemos explicado de sobra, pero ¿cómo actuará? ¿Qué tan, no digo útil, trascendente, sí, podría resultar en medio de una campaña que avisoramos va a ser violenta, va a ser una campaña de objetivos, no de ideas? Y como vemos en las redes sociales, candidatos que prefieren bailar en TikTok, con lo cual tienen una viralidad increíble, en vez de lanzar una propuesta. Entonces, ¿cómo encaja la propuesta que ustedes llevan adelante en Recambio con esa realidad tan dura que van a afrontar los candidatos, incluso que pasen por Recambio? Digamos, Pedro, que ya sabemos cuáles son las cosas problemáticas que aparecen, digamos, en los contextos electorales, la información falsa, ahora que hablamos mucho, por ejemplo, de los fake news, las cadenas de información engañosa, manipulada, digamos, la polarización que se genera, ¿no es cierto? Se La exacerba el clima, confrontación la que se da muchas veces en el confrontación. público, entre los amigos, compañeros de trabajo, entre las Claro. familias. Esos chats que arden. La Gente que se la deja de hablar. apelación a la demagogia, ¿no es cierto?
no sé, las campañas que están más enfocadas en el morbo o en el sensacionalismo que en las ideas concretas. Esas son cosas que pasan en el Perú frecuentemente. Yo diría, esas son las cosas contra las cuales estamos luchando. Estamos queriendo luchar de manera colectiva entre todos estos Es participantes. bien quijotesco, Augusto, ¿eh? Es pues, pero yo creo que ahí, para serte completamente sincero, Pedro, la gente en el Perú tiene mucho cinismo hacia la política. Cree que los políticos, que quien sea que haga política va a ser una mala persona o va a ser una persona que tiene intereses subalternos. Y yo no estoy aquí para negar que eso pase. Indudablemente pasa en el Perú. Hay mucha gente que está en política por las razones equivocadas. Pero lo que sí yo estoy acá para hacer es para decirle a la gente que tiene un poquito de dudas, un poquito de escepticismo, ¿no es cierto?, que hay gente extraordinaria, políticamente diversa, de partidos políticos diferentes, ¿no?, de regiones diferentes, que sí quieren hacer política por las razones correctas. No voy a decir que son todavía de repente la mayoría, pero son un grupo que cada vez está más poblado, está más nutrido de gente que quiere, que ve algo en la política y lo quiere cambiar. No necesariamente por una cuestión de discrepancia ideológica, sino porque cree que la política puede ser mejor a como la vemos hoy por hoy, ¿ya? Y esa gente, yo pienso que son como diamantes a los que hay que cuidar, digamos, ¿no? O sea, Primero hay que hallarlos. las personas, digamos, que en distintas posiciones, y discúlpame que sea tan insistente con este punto, pero la política peruana no solamente se soluciona si se trabaja de manera sistémica. No se trata de que un partido mejore. Todos los partidos tienen que mejorar cada uno a su turno, en su propia medida. Necesitamos que haya gente buena en los distintos partidos, ¿no? Entonces, ciertamente, la posición de la generalidad de las personas, que es aquella contra la cual nosotros luchamos, es la de desesperanza, desilusión, apatía, ¿no es cierto? Pero hay que romper esa apatía, hay que romper esa indiferencia, porque si no, vamos a estar en una situación donde a lo único que nos conduce es a que se reproduzca lo mismo que ya tenemos. Y esto tenemos que romperlo. Hay que pensar además que el Perú es un país extraordinario en muchísimos aspectos, con una grandeza enorme, un país milenario, con muchísimas riquezas naturales, culturales, con gente muy buena, muy trabajadora, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos tener una política que esté a la altura del país que queremos ver. Y eso, si algo quisiera yo transmitir aquí en nuestra conversación, es que eso sí se puede hacer. No es un imposible. Hay gente buena, competente, que quiere hacer política por las razones correctas, que ya está buscando un espacio. Y fíjate, Pedro, que no es que abunden estos espacios tampoco, son completamente escasos. Entonces, exacto. Estamos buscándolos ahí con lupa. Estamos tratando de hacer que más gente se dé cuenta de que esto existe, de que se da en las condiciones en las que se da, con los cuidados con los que se toman, digamos, y que es una oportunidad para aquellos que quieran hacer política por las razones correctas, independientemente de en qué partido político o en qué posición estén. Yo reconozco y aplaudo tu idealismo, Augusto, y ojalá que avancemos en ese sentido. Pero quiero ser insistente, quiero ser yo también un poquito machacón, si tú me permites, porque lo cierto es que, como varios estudios lo han confirmado, no es solo una idea, en el Perú votamos a última hora. La gran mayoría de gente, me incluyo también, la gran mayoría de gente va definiendo el voto las últimas 2 semanas, los últimos 15 días. Un gran porcentaje la última semana, incluso mucha gente la víspera o en la cola de la mesa de votación. Y entonces no te da el tiempo incluso para saber por qué candidato al Congreso, del universo de candidatos al Congreso que vamos a tener, porque vamos a asumir que solo sean 35 listas las que van a competir en la próxima elección. Imagínate cuántos diputados y senadores en 35 casillas, ¿no? Entonces voy a mi punto. ¿Por qué hemos votado tan mal en el Perú? ¿Por qué votamos tan mal en el Perú? A ver... Pero no me va a decir que votamos bien. No, lo que pasa es que yo no podría hacer un juicio colectivo en ese sentido, porque la persona vota por lo que encuentra mejor dentro de las opciones que tiene enfrente. Mira, ¿no? El Congreso que tenemos, Augusto. A ver, voy a profundizar en mi respuesta No es que la mayoría es buena y hay una minoría perniciosa. Lamentablemente la mayoría es perniciosa. Pero pensemos, Pedro, que tenemos aquí un problema nuevamente que es sistémico, porque por un lado las personas votan según el menú que tienen enfrente, de las opciones entre las cuales pueden escoger, y el ciudadano individualmente no puede modificar el menú, ¿no es cierto?
Fíjate que En teoría, el voto preferencial es para eso. Pero en parte, pero así es. igual es una preferencia dentro de una lista que ya Ya no está puedes bien modificar. cerrada. En parte eso pudo haber sido distinto, por ejemplo, yo no sé si quisiéramos profundizar sobre esto aquí, pero si hubiese habido elecciones primarias abiertas, ¿no? Simultáneas, obligatorias, las famosas PASO, hubiese podido haber más intervención de la ciudadanía, por ejemplo, en la confección de las listas. Pero los ¿no? propios partidos negaron esa De posibilidad. acuerdo. Entonces, Las cúpulas. hay un problema que tiene que ver con las limitaciones del propio menú electoral ante el cual el ciudadano se enfrenta a cada elección, que es un aspecto, digamos, del proceso que no puede modificar. Entonces, imaginemos que las personas sí han hecho la tarea, sí se han informado bien, sí tienen un conocimiento razonable de qué implica la democracia, las instituciones, etcétera, pero igual van al proceso electoral y se encuentran con lo que se encuentran y no lo pueden modificar. Digo esto para hacer muy evidente, espero, que no es solamente culpa del ciudadano, o sea, hay cosas que el ciudadano no puede modificar y con las cuales tiene que lidiar. Pero tampoco quiero restarle responsabilidad a los ciudadanos, todo lo contrario. Yo te decía que ese es un problema sistémico. Hay que mejorar la oferta electoral, pero hay que trabajar muchísimo también en ciudadanía, en sentido de ciudadanía, en conocimiento de la democracia, en educación cívica, ¿no es cierto? Tú comentabas que recordabas tus clases de educación cívica, creo, en el colegio. Hay que ponernos autocríticos y pensar, ¿estamos enseñando bien valores cívicos, virtudes cívicas en las escuelas? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Las universidades están asumiendo un rol para formar mejores ciudadanos, además de mejores profesionales. Las empresas, por ejemplo, cuando piensan sus esquemas de capacitación para sus propios colaboradores, incluyen temas de ciudadanía, trabajan en formar mejores ciudadanos, considerando que las personas pasan la mayor parte de su tiempo en su trabajo, ¿no es cierto? Las instituciones de la sociedad civil en general, ¿cuánto están trabajando estos temas? Y si uno ve o hace un diagnóstico sobre eso, se da cuenta que hay muchísimo más que se podría estar haciendo, Claro. que hemos dejado un poco los temas de educación cívica como última rueda del coche. Recambio, junto con otras organizaciones como por ejemplo Comité, que es una organización que yo también Comité de lidero, lectura. que tú conoces, y Escuela, que es un emprendimiento tecnológico en el ámbito de la educación. Se han juntado esas tres organizaciones y han creado un proyecto que se llama civismo.pe, que básicamente es llevar contenidos de educación cívica en un formato lúdico, divertido, a una aplicación, a una app, que es el app de Escuela, y que tiene una dinámica de aprendizaje similar a la que tienen, por ejemplo, las aplicaciones de aprendizaje de idiomas, que tú vas contestando y se te prenden campanitas y ¿Cómo te se va llama dando esa app? Si me la quiero bajar acá. Escuela, con X, Escuela. Escuela. Ya. Vamos a lanzar este viernes, digamos, un proceso para las personas que quieran tener acceso a estos Oye, contenidos. eso hay que difundirlo, Augusto, de verdad. Es muy importante. Es un proyecto que me entusiasma mucho. Cuenta con nosotros también para darle toda la visibilidad que se requiera. Claro, pero Porque nos la pasamos lamentando una situación de la que de alguna manera también somos responsables. a eso voy. Esta es una forma, porque hay que pensar que informarse cuesta. Hay que hacer que el proceso de información sea lo menos costoso y lo menos engorroso posible y hasta divertido, digamos, para la persona, para el ciudadano. Entonces, esta es una forma en la que estamos tratando, ojalá sea así, de enseñar educación cívica, enseñar ciudadanía de manera entretenida, lúdica. Pero también estamos haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo he trabajado este último año en desarrollar cursos de ciudadanía para universidades. Por ejemplo, estamos trabajando con la UTP, con las universidades de Laureate, porque las universidades también empiezan a sentir que es su responsabilidad formar mejores ciudadanos y no solamente mejores profesionales. Entonces, esto se tiene que convertir en una suerte de cruzada o movimiento que incluya a los medios de comunicación, que incluya a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y que todos trabajemos en ciudadanía, ¿no? Pero además, y a mí me toca pues tratar de picarte un poco, ¿no? Pero además de todo lo que tú has dicho, hay algo que es real. No necesitas tampoco tener una cátedra, recibir un conjunto de enseñanzas en valores cívicos que son importantes, pero no necesitas eso necesariamente para votar mejor de cómo has venido votando. ¿Y por qué te lo digo? Porque para contratar un gafitero, tú buscas a un buen gafitero, buscas a alguien confiable, tú preguntas, indagas, miras en sus redes cómo se ha comportado, porque va a entrar a tu casa, ¿no? Contratas un profesor para tus hijos, contratas un colegio, contratas un servicio. La mayoría de las personas algo averiguamos, algo investigamos, pero cuando vamos a votar, a veces votamos hasta el perno, ¿no? Y eso es lo que a mí me lleva un poco a pensar
cómo estos esfuerzos que se pueden impulsar desde Recambio, desde otras plataformas, no será la única, se van a estallar con este campo que han cultivado tan bien los malos políticos. ¿Cuál es? Nos han hastiado con tanta sinvergüencería, con tanta corrupción, con tanta mentira, que el ciudadano promedio no quiere saber nada de la política. Y al no querer saber nada de la política, a la hora que va a votar, muchas veces va a votar sintiéndose obligado. Y al votar obligado, vota por cualquiera porque da lo mismo. O sea, ¿cómo combatir ese sentimiento? A ver, yo te diría que esa es una reflexión que hay que hacer también desde los medios, ¿no? Claro. De cómo se le da visibilidad a las personas que están haciendo política con trayectorias destacadas, que vienen de el ejercicio de liderazgo en otros ámbitos o que ya han hecho una carrera importante al interior de sus partidos. Porque claro, a veces el incentivo que se tiene, digamos, en la discusión pública y los medios, y hagamos aquí una autocrítica también, caemos en eso, es destacar el conflicto, el enfrentamiento, claro, lo gracioso, sí. ¿no? Yo Cuando hay siempre gente... tengo una discusión cuando hacen una nota sobre el pleno del Congreso y lo que sale es la bronca. Claro, Y yo digo, oye, pero se ha habido dos iniciativas importantes. No, también, claro, lo vamos a mencionar, pero arranque con la bronca. Esto no es una... no estoy planteando que no se toque o no se aborde aquellos aspectos negativos, cuestionables de la política que por supuesto el ciudadano tiene que conocer. Pero hay que mostrar también esa otra parte, la Sin gente duda. que hace política bien, con valores, con trayectoria, ¿no es cierto? Entonces, esos casos también tienen que ser visibilizados. Y otra cosa que te quería comentar al respecto es, si tú hablas con una persona promedio, te dice, yo no quiero saber nada de política, por ejemplo. El 90% de la gente de la calle te dice. Pero si entras a algún tema en particular, de la economía, del sector educación, de la salud, ¿La FP? de la Lo que más inseguridad. me preguntan es la FP. Todo el mundo tiene posiciones, No, todo por el mundo supuesto. sabe o está de alguna manera vinculado a estos temas que nos tocan a todos. Entonces, lo que la gente no hace es la conexión entre una cosa y la otra. No dice, oye, si yo quiero tener más oportunidades de empleo, que mejore la economía, si quiero tener mejor acceso a mejores servicios de salud, si quiero tener mejor educación, todas esas cosas se solucionan desde la política. Así es. Entonces, como se dice pues popularmente, el riesgo, digamos, de no involucrarse, de no entender, de no querer aprender más sobre lo que pasa en la política es que le dejamos el espacio a quienes no están haciendo política por las razones correctas, ¿no? Claro. Y tú no has querido decir la frase, ¿no? Cuando los honestos no se involucran en política, le dejas el campo a los deshonestos. Sí, y nuevamente para insistir en este punto. Y eso es lo que está pasando en el Perú hace mucho tiempo, no recién ahora. Pero es bien importante entender que los honestos no pertenecen a un solo partido, no pertenecen a una sola posición política. Hay gente buena de manera transversal en el espectro ideológico, en el sistema partidario. Entonces tenemos que hacer que esos se junten y trabajen juntos, aun cuando estén en partidos políticos diferentes. Qué difícil, y en este caso te voy a pedir probablemente una crítica a lo que ha sido la élite política de los últimos años, pero no es la única responsable, pero luego de la elección del año 2016, que pasan a segunda vuelta, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, sus representaciones parlamentarias nos llevaban a pensar que íbamos a tener un periodo de discusión legislativa alturada, profunda, completando las reformas que probablemente requería el Perú. ¿Por qué? Porque eran dos maneras de ver la política con muchos lazos en común. Pero nada de eso se logró. No tengo que hacer el resumen político para recordar lo que ocurrió entre el fujimorismo y los seguidores de PPK durante esos convulsionados años que nos han llevado también un poco a esta situación de tantos presidentes en tan pocos años. Increíble, ¿no? Como personas que aparentemente tenían afinidades ideológicas y tenían más o menos una misma visión de lo que requería el país, no pudieron hacerlo. Sí, yo creo que hay varias cosas a considerar ahí, ¿no? Una primera es que el problema que atraviesa toda la crisis política en el Perú es un problema de representación, que básicamente consiste en que la gente que asume un cargo elegido, en teoría, se debe a sus electores, tiene que trabajar para
mejorar la situación de sus electores, satisfacer sus necesidades, eliminar sus problemas, pero lo que pasa en el Perú, lamentablemente en muchísimos casos, es que en el momento en que la persona es elegida y asume el poder, Exacto. se olvida de sus electores, se olvida de aquellos a los que y representa. repiten una frase que no se ¿Cierto? aplica ahí, que dicen, no tengo mandato imperativo. Correcto. Es decir, no me debo a nadie, ni al partido, ¿no? Ni a la cúpula del partido, y por tanto hago lo que Que quiero. es una forma equivocada de entender la política, porque la política es un vínculo de representación. El que ejerce un cargo elegido está ahí precisamente porque se debe a aquellos que lo han elegido, o al distrito electoral, inclusive a los que no votaron por él o por ella. Se debe a los mejores intereses de las personas a las que representa. Pero ¿sabes qué te van a responder, Augusto? Que para eso crearon la semana de representación. Bueno, Con tu cara lo dices todo. bueno, Claro, y una semana al mes viajan a sus regiones y comparten y viven de cerca. Y sabemos que eso no es así. Pero ahí entramos a temas un poquito más complejos, pero que de repente es bueno tratar, ¿no? Yo he mencionado, cuando conversamos hace un minuto, de que hay que mejorar la oferta política, hay que trabajar en la demanda política en ciudadanía, digamos, pero también hay un problema de reglas del sistema, de reglas que no funcionan adecuadamente o que generan incentivos perversos o Se consecuencias ha no vulnerado el deseadas, ¿no? sistema para Entonces, facilitar toda esta situación perversa. Por poner un ejemplo, yo sé que este es un ejemplo bien impopular, pero la gente en el Perú ha tenido una posición bien crítica de la reelección, ¿no es cierto? Por ejemplo, la reelección parlamentaria. Y el problema de no tener reelección parlamentaria es que el sistema no tiene un incentivo que premia a los que hacen bien su trabajo y castiga a los que hacen mal su trabajo, porque esa es la lógica de la reelección. La lógica de la reelección es que si tú tuviste un representante y hizo bien su chamba, entonces le das una oportunidad para que siga haciéndola, pero si no hizo bien su trabajo, tienes una alternativa, puedes votar por otra persona. Entonces, hay elementos de la lógica de cómo debe funcionar un sistema político, como la reelección, que en nuestro rechazo hacia la política dijimos, mejor eliminamos esto. Y creamos un sistema donde básicamente tú tienes, cada nuevo congreso era un congreso de novatos, de personas que no habían tenido, o la gran mayoría no había tenido actividad previa, no conocían en qué consistía el rol, y además sobredimensionando un problema que no era real, porque la tasa de reelección en el Perú es muy bajita, es muy baja, entonces ese no era el problema. Entonces hay que pensar también que hemos creado muchas reglas que tienen que ver con cómo nos hemos sentido en un determinado momento y que no han sido conducentes a que el sistema funcione mejor. Y el sistema peruano ya es de por sí, o tiene una serie de complejidades porque es una mezcla entre ciertas instituciones de los sistemas presidencialistas y otras de los sistemas parlamentaristas, que no necesariamente conversan bien, ¿no? Es un Frankenstein. Ahora, hay muchísimas cosas que se podrían reformar del sistema político. Yo tengo algunas ideas, otras personas tendrán otras, pero si tú quieres reformar, necesitas que haya gente con disposición, con ánimo de reforma. Y eso es lo que por eso ahora. Tienes que trabajar, pienso yo, ahora, primero en las personas, para que luego podamos generar ese contexto para que las personas de reformar. Que te han escuchado nos entiendan un poquitito, ¿no? Es verdad que el rechazo a la reelección es muy popular en el Perú. Hubo un referéndum que ganó la no reelección. Pero como bien has precisado, la reelección parlamentaria nunca fue un problema en el Perú. ¿Por qué? Más allá de que no te guste la cara de Mulder, la cara de Vitocho, la cara de no sé quién, porque a ellos siempre los mencionan como el ejemplo cuando han sido reelegidos porque son buenos parlamentarios, más allá que no te guste alguna actitud que tengan, pero solo se reelige el 20% de los que postulan en el Perú, ¿no? Siempre era el 20%. Es decir, claro, 18%, ¿no? Es decir, de cada 5 que se van a la reelección, solo 1 se reelegía. No había un problema de reelección. O sea, si hubiese una tasa de reelección alta, eso podría ser un síntoma de que el sistema funciona bien. También, claro. De que la gente está haciendo un buen trabajo en sus roles parlamentarios y por tanto están siendo reelegidos. Y otra cosa que es más difícil de explicar, pero es importante. A mí no me puede gustar la persona por la que votó mi vecino o mi amigo, pero no me corresponde a mí juzgar su voto, me corresponde juzgar el mío. O sea, si yo voté y me equivoqué porque la persona a la que le di mi voto no hizo un buen trabajo, entonces yo tengo el derecho de yo cambiar mi voto, pero yo no puedo tratar de decirle a la otra persona por quién tiene que votar o yo atribuirme, digamos, la capacidad de hacer que la otra persona no pueda votar por quien sí quiere votar, estableciendo reformas como esta de la prohibición de la reelección, ¿no? Entonces, yo creo que hemos hecho cosas a veces como que no hemos meditado muy bien. Y con aplauso de la mayoría, es verdad. Y que han sido problemáticas para el buen funcionamiento del sistema. Y ¿no? cuando este Congreso ha querido reinstalar la reelección,
porque es importante, porque puede ser positiva, lo ha hecho de una forma tal que se ha visto como una componenda, como un desarreglo de última hora, y bueno, eso tiene un costo político. Augusto, no sé si te pasa a ti, tú tienes una formación jurídica, tienes muchos amigos abogados, yo también tengo amigos abogados, pero cuando voy por la calle, mucha gente me pregunta por qué antes me decían, ¿no? Al comienzo de esta presidenta o incluso en el anterior, ¿por qué no cierran el Congreso? Y cuando te pones a conversar con la gente en la calle, las personas creen que cerrar el Congreso es una medida política perfectamente legal, posible, y que el presidente que no cierra el Congreso es porque le faltan pantalones o porque está conchavado con la corrupción. Y entonces tú cuando les tratas de explicar, no es cerrar el Congreso, es disolver el Congreso bajo ciertas reglas que establece la Constitución. No, la gran mayoría de personas me da la impresión que consideran de que es una medida perfectamente factible y de ahí, por ejemplo, cierta popularidad, aplauso, que en su momento, incluso hasta hoy, tiene un personaje para mí nefasto como Vizcarra, que cerró el Congreso en determinadas circunstancias el año 2019, incluso Alberto Fujimori en su momento. ¿Cómo tomas esta visión? No sé si has tenido esa misma sensación o lo ves de Sí, otra manera. sí, he tenido que batallar un poco contra eso, creo yo, porque em, si hablamos de cuáles son los elementos constitutivos de cualquier democracia, digamos, indudablemente tiene que estar ahí la separación y equilibrio de poderes, ¿no? Es del tipo de cosas que todo el mundo debería saber y que no estamos enseñando con suficiente intensidad porque la gente no lo tiene en sus consideraciones cuando se enfrenta a este tipo de dilemas. Pero una democracia no puede funcionar sin Congreso. Es una contradicción en términos, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, no Pero puedo... mira, qué jodido, ¿no? Cuando Pedro Castillo hacía sus consejos de ministros descentralizados, que iba con todo su gabinete, y se levantaban unos señores que eran de los, ¿cómo le llaman ellos? Comité de defensa, porque no son ni diputados, ni son alcaldes, ni son elegidos de nada. Ellos son presidentes de centros de defensa y le decían a Castillo, ¿no? Cierra el Congreso. Y mucha gente le repetía, cierra el Congreso. Y cuando se genera su caída ante el intento de golpe de Estado, mucha gente que salía a protestar decía, renuncia a la presidenta, cierre del Congreso. Espérate un ratito, ya, renuncia a la presidenta, cierras el Congreso. ¿Quién gobierna este país? A ver, Es parte un poco de lo que estás es comentando. importante entender que en las democracias nunca se cierra el Congreso a secas. Mm. Existe un escenario en el cual el Congreso puede ser disuelto constitucionalmente, que es una figura que por lo demás también podríamos discutir si está regulada Así correctamente o es. no, en Ajá. fin. Pero digamos está contemplada la posibilidad de disolver Ajá. constitucionalmente el Congreso, pero el Congreso nunca deja de Así funcionar, es. porque inclusive en ese supuesto sigue funcionando la comisión permanente. Así Entonces es. no existe la ¿Qué es lo que figura pasó de cuando estuvo desaparecer el claro. Congreso. Ajá. ¿Ya? Mucha gente, muchísima más gente de lo que, digamos, a mí me atemoriza ver la cantidad de gente que tiene un poco esta visión que es mejor nos deshacemos por completo Claro. del contrapeso político que supone tener un Congreso y que el presidente o la presidenta de turno pueda hacer lo que quiera. Esto tiene que ver también con la sensación que mucha gente tiene de una necesidad como de mano dura para solucionar ciertos problemas como la inseguridad ciudadana. Y hay, por supuesto, culpa contribuyente de las propias instituciones, del propio Congreso, Por que favor. ha creado la Por sensación de supuesto. que o está para obstaculizar el trabajo en la solución de determinados problemas de la ciudadanía, o más bien está para ayudar a que ciertos problemas se vuelvan peores. Y ahí, por supuesto, hay una crítica muy clara a este Congreso por normas que ha dado, que han terminado siendo beneficiosas para, por ejemplo, las personas que están involucradas en delitos o en organizaciones criminales, ¿no? Entonces, por un lado, hay que reconocer que el cuestionamiento que tiene la gente hacia las instituciones tiene base, ¿no es cierto? Tiene Por tiene supuesto. justificación, tiene Por supuesto. fundamento. Tanta corrupción, tantos mochasueldos. Pero, La lista es interminable. pero por otro lado hay que hacer muy evidente que la solución a eso no es eliminar las instituciones, sino que justamente estén integradas por personas que sí quieran hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Fíjate que el Perú tiene
la gente concentra, digamos, muchas veces su malestar hacia la política en la figura del Congreso, porque el Congreso representa distintas fuerzas políticas, pero la presidencia de la República o el Poder Ejecutivo tiene niveles de aprobación igualmente bajos, el Poder Judicial también, las distintas instituciones también son desaprobadas mayoritariamente por la ciudadanía. Entonces, el problema sistémico que yo veo al menos es que el ciudadano peruano no valida, no respalda a su arreglo institucional en general. Y eso es un peligro latente para la democracia, que muchos líderes harían bien en mirar con más detenimiento, porque también pasa en el Perú que muchísima gente se ha acostumbrado a tolerar esta situación donde tienes poderes del Estado, por ejemplo, con niveles de desaprobación tan altos, que en cualquier momento se pueden convertir en un pedido visiblemente antidemocrático, como el de cierre de Congreso o de eliminación de la democracia por completo. Es decir, mejor tengamos a un dictador que solucione los problemas a su propia, con total discrecionalidad. Como digamos, decían ¿no? antes, ya no se repite tanto, pero siempre buscan un equivalente, ¿no? Antes decían, en el Perú necesitamos un Pinochet, imagínate, qué barbaridad. Hoy en día, claro, se refieren a otros gobernantes ya elegidos, ¿no? Un Milei o un Bukele, personificando cierta figura autoritaria, aunque elegida democráticamente, ¿no? Eso no lo discuto. Pero sí, mucha gente que nos ve dirá, estos señores hablan en difícil, y en realidad no estamos hablando en difícil, porque son elementos que deberían acompañar nuestro día a día en la toma de decisiones. Escogemos alcaldes para que nuestros distritos vayan mejor, y deberíamos escoger un Congreso para que se legisle en función a reglas que sean aplicables a todos y nos beneficien a todos. Pero fíjate, Pedro, por qué sí es importante la educación cívica de lo que hablamos hace un rato. Porque cuando tú eliges un congresista, ese congresista, para empezar, va a estar en una bancada. Entonces, a ti te interesa entender no solamente cómo va a actuar individualmente ese congresista, sino cómo va a actuar esa bancada. El grupo, claro. Porque son los proyectos de ley Así es. se aprueban colectivamente. No hay ni una persona en el Congreso que pueda hacer lo que quiera. Eso está así por diseño, ¿no es cierto? Pero también tienes que entender cuáles son las otras bancadas. ¿Con quién va a tener que lidiar ese congresista o esa bancada? Si tiene la capacidad de encontrarse en algún punto intermedio con otras bancadas para llegar a propuestas de consenso o no. Porque no se trata solamente de la persona que yo elijo, se trata de que el sistema funcione. Y la democracia, y esto particularmente es característico de los congresos, funciona colectivamente. No basta uno, necesitas que haya mucha gente en distintas posiciones, en distintos roles, que contribuya a que el sistema funcione como debería funcionar. Entonces, por eso yo te decía, cuando la gente va a votar, no solamente debe pensar en su voto, debe pensar en cómo el resultado de esa elección va a llevar a un escenario que sea más conducente a que se llegue a acuerdos, a que se llegue a consensos, o un escenario que va a ser más conflictivo donde no vamos a poder avanzar. Vamos a ir al espejo ya con Augusto Townsend en la parte final de este podcast, pero no quería dejar de preguntarte lo siguiente. De cara a la próxima elección, más allá de los buenos propósitos y de los objetivos que tienen en recambio, pero todo indica que la campaña a nivel de candidatos presidenciales va a tener esa virulencia, esa fuerza, esa agresividad que lamentablemente ha caracterizado anteriores elecciones. Y en ese caso, muchas veces los candidatos al Congreso acompañan al candidato presidencial, son sus voceros. ¿Cómo vamos a poder mediar en medio de esa situación que sin duda va a generar alejamientos y distanciamientos muy duros, como ocurrió ya antes? Sí, pero yo no lo tomaría como una suerte de profecía autocumplida o un escenario irremediable, inmodificable. Hay que luchar contra eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que, cada uno desde la posición en la que esté, hay que luchar contra la polarización, hay que tratar de hacer que las campañas se centren en ideas, en propuestas, más que en ataques, en falacias, ¿no es cierto? Los incentivos están dados, como tú dices, digamos, para que eso ocurra, pero hay que combatir esos incentivos. Hay que ver, y finalmente, Pedro, en eso consiste, digamos, finalmente el liderazgo de las personas, ¿no? Que cada persona, desde la posición en la que esté, pueda incidir para luchar contra estas cosas que no contribuyen al país, sino más bien desunen, como la polarización, los insultos, la agresividad en la campaña, ¿no? Entonces, no lo tomaría como algo que va a ocurrir de todas maneras, sino como algo que estamos en la capacidad de cambiar. Quiero contagiarme de tu optimismo. Ojalá. Y antes de ir al espejo, la del estribo. Cuando estábamos con el Congreso que iba a durar de 2016 a 2021,
la gente decía, nada puede ser peor que este Congreso. Y cuando Vizcarra cierra el Congreso, aplaude, mucha gente aplaude. No, lo que venga no puede ser peor que este Congreso. Bueno, vino el Congreso del año 20, ¿no es cierto? Entraron un montón de pescaditos, una bancada de pescaditos. A la gente le pareció gracioso votar por el pescadito que luego desapareció, ¿no? Ese Congreso vacó a Vizcarra, ¿no? Y era un Congreso peor que el anterior, desde mi punto de vista. Pero luego decían, lo que vamos a elegir el año 21 no puede ser peor que lo anterior. Y lo que hemos elegido el año 21, por supuesto que es peor que lo anterior. ¿Estás seguro que vamos a elegir un mejor Congreso? Estamos trabajando para eso, nosotros y muchas otras personas más, ciertamente. Es importante entender, Pedro, que el Congreso no va a ser mejor de la noche a la mañana. O sea, si tú quieres tener mejores personas en el Congreso, esas personas van a tener que seguir una ruta de construcción del liderazgo, por ejemplo, en sus partidos, que no es instantánea. O sea, tienen que ir progresando, avanzando en posiciones, asumiendo más responsabilidades dentro del partido, poniéndose en una posición expectante para tener una candidatura con un buen número en una lista parlamentaria. Entonces, estas cosas no ocurren de la noche a la mañana. Si uno quiere contribuir en la medida de sus posibilidades a mejorar la oferta política en el Perú, tienen que entender que ese es un esfuerzo de mediano a largo plazo que puede tener sin duda brotes de resultados positivos en el corto plazo, si es que, por ejemplo, como nosotros esperamos, tengamos participantes muy interesantes, digamos, dentro del programa de aspirantes de Congreso. Pero hay que entender que esto va a tomar tiempo y que mientras más nos demoremos en tomarlo con seriedad, más vamos a alargar la situación que no nos gusta hoy, ¿no? Bueno, me has convencido respecto a que hay elementos para esperar de que las cosas cambien y podamos elegir un mejor Congreso. Me has convencido de que hay razones para lucharla y para que como medios de comunicación también asumamos la responsabilidad de dar espacios para que todos se expresen y el ciudadano tenga realmente alternativas y sienta que ir a votar no es más de lo mismo, sino que puede marcar una diferencia. Vamos al espejo con Augusto Townsend en la parte final. Vamos para allá. Estamos con Augusto Townsend. Hemos pasado de la mesa al espejo porque quiero que se ponga en la mirada de un elector que el 12 de abril va a ir a votar y tiene que decidir su voto al Congreso. Augusto, ¿qué atributos debería reunir? ¿Cómo debe pensar el elector peruano al ir a votar el 12 de abril? Yo creo que lo primero sería tener la convicción de que la persona por la cual se vota va a representarlo efectivamente en el cargo para el cual pueda salir elegido. Es decir, que no sea un político de esos que llegan al cargo, asumen el poder y se olvidan de aquellos que votaron y que les permitieron llegar al poder. Eso sería lo principal. Lo segundo es que sea una persona que tenga propuestas claras, que no sea un improvisado de la política, sino alguien que tiene un interés en querer cambiar las cosas en una determinada problemática en educación, en salud, en inseguridad, y que sus propuestas estén orientadas a ello y estén basadas en evidencia, y que sea una persona que tenga convicciones democráticas, que esté dispuesta a dialogar, a conversar con personas de otros partidos y a poder llegar a consensos. Mirando el espejo, ¿crees realmente que los partidos van a poner a los mejores candidatos posibles? Confío en que lo harán. Yo sé por los programas de recambio que hay gente muy talentosa, muy comprometida, con convicciones democráticas muy claras, que están queriendo seguir la ruta del liderazgo político y, por supuesto, espero que esas personas tengan una oportunidad y estén, por ejemplo, en las listas parlamentarias y creo que le haría muy bien al Congreso que eso ocurra. ¿Vale o no la pena votar por algún congresista actual para la reelección? Bueno, dependerá de cada quien. Yo creo que cada persona es libre de hacer su propio juicio respecto de si los políticos actuales han hecho bien su trabajo o no. Y si quiere votar por alguien nuevo también. Lo importante es que vote con convicción, que vote con información a la mano, que no decida su voto en la fila, digamos, del centro de votación, sino que trate de informarse para tomar una decisión consciente. ¿Cuántos votamos o votaremos? Hemos votado anteriormente a última hora o incluso en la cola. Lo último que te quiero preguntar, Augusto, luego de escucharte atentamente es, ¿no crees que pecas de idealismo respecto a cómo votaremos los peruanos? Sí, y la respuesta es que el optimismo es bien interesante porque el optimismo es un rasgo evolutivo de las personas. Y la única forma de cambiar el futuro es entender qué acciones puede tomar uno para que ese futuro sea diferente. Y por tanto, indudablemente soy idealista, optimista, como quieras verlo, esperanzado, porque entiendo que la única manera de cambiar el status quo es
uno mismo tomando acciones para que esa situación sea distinta. Lo peor que podemos hacer es asumir que ese futuro no se puede cambiar y caer en la idea de que vamos a tener lo que tenemos hoy por siempre. Y un país como el Perú no se merece eso, se merece que tengamos más liderazgo y más capacidad de cambiar nosotros mismos las cosas que estén en nuestro alcance. Bien, Augusto, mucha suerte en este emprendimiento y lo más importante, te comprometemos para estar en una nueva oportunidad cuando ya tengamos las listas de candidatos al Congreso de cada uno de estos partidos y ver si realmente hay posibilidad o no de cambio. Muchas gracias, Augusto, y ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en El Espejo. Continuaremos semana a semana con nuevas ideas, nuevos candidatos también. Muchas gracias, Augusto. Gracias a ustedes.